Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 12 un pasaje a partir del versículo 12. La carta a los Hebreos es una carta escrita en tiempo de persecución. La iglesia era perseguida y Marcelo leyó en la Cena del Señor un párrafo del capítulo 11 donde dijo él, la galería de la fe. Y el capítulo 12 comienza con un consejo para todos nosotros de que pongamos los ojos en Jesús. Y habla de Jesús como el consumador y el autor de la fe. Siguiendo en ese capítulo 12, continúa a hablar de la disciplina. Y dice que Dios, al hijo que ama, disciplina. Y el consejo es a recibir la disciplina de Dios. El versículo 12 que empezamos a leer dice, por lo cual, es decir, por todo lo que venía diciendo, por esto mismo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Gracias. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la alabanza, la adoración de nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque necesitamos de ella, porque es el alimento que necesita nuestra alma. Y nos reconocemos, Señor, necesitados totalmente de todo lo que nos quieras dar. Por eso pedimos que nos estés guiando en esta mañana al considerar esta porción de tu palabra. Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos y nuestros oídos también, y que si hay algo que tenemos que mejorar para gloria tuya, Señor, que lo tomemos como de parte tuya. Ayúdanos realmente a poner en práctica todo lo que leemos y recibimos de tu parte. Te lo rogamos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Comienza el pasaje diciendo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esta es una invitación a fortalecer las manos y a fortalecer las dos rodillas. Sin duda que esto nos está hablando de un caminar, de un transitar en el servicio cristiano. Y si hay algo paralizado es porque no se está hablando de una pereza, ¿cierto?
Y no sé si ustedes notaron, pero yo sí, y lo pude ver hace poco también en una experiencia de mi hija que estuvo mal de una tendosinovitis en el brazo, y dice, se me está adelgazando el brazo. Y claro, porque lo tenía inmovilizado con la tablilla y no. O sea, a lo que voy, es el miembro que no se utiliza, se paraliza y se atrofia. Entonces, el consejo de parte del Señor es, bueno, si no estás haciendo nada, ponete las pilas. Si estás haciendo, ejercitate. Levantad, alzad la mano, confortad, fortaleced tus manos. ¿Vieron que con el ejercicio más se fortalece? Con el ejercicio, o sea, hoy estuve haciendo un resumen, Javi, de la carrera. Sin duda que para correr una carrera hay que ejercitarse. Si queremos llegar a la meta, obvio, ¿no? En la vida cristiana hay que ejercitarse en el servicio cristiano. El consejo es ejercitate, porque si no, tu vida espiritual se va a estancar, se va a paralizar. Los músculos espirituales se van a endurecer, se van a atrofiar. Y en toda iglesia, no creo que seamos la excepción, hermanos, hay algunos miembros que tienden a estar muy cómodos. Podríamos decir paralizados. El consejo es ejercitarse. Y la obligación de todos los demás es a inyectar vigor y fortaleza a esos hermanos. No es una obligación exclusiva de los pastores. No es una obligación solo de Marcelo y de Fernando. Es una obligación de cada uno de nosotros. Esto es lo que yo aprendí en este pasaje. Dice, versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir esto? Hacer senda derecha. Yo me imaginaba cuando estudiaba este pasaje, cuando estaban dando los primeros pasos mis hijos, y por ahí se caían. Entonces, cuando yo los llevaba caminando por la calle, Centenario en esos tiempos no era tan asfaltado como ahora, y yo trataba de buscar un camino llano por donde no tropiece, porque si estaba aprendiendo a caminar y se caía, ¿qué pasaba? Era medio como que quedaba con miedo para seguir caminando. Y yo lo que quiero es que él se ejercite para que aprenda a caminar y correr bien. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje nos está enseñando que todos allanemos el camino de aquellos que son más débiles en la congregación para que no se desalienten, para que no se desanimen. Todos estamos incluidos y llamados a hacer esta tarea. Y la forma de hacerlo es como dijo, no lo leímos, pero el pasaje está, lo dijo el escritor al comenzar este capítulo. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hace ejercitar a un miembro que se ha atrofiado? ¿Qué nos lleva a nosotros a querer darle vigor? Hay un pasaje en Gálatas que dice que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por medio del amor. Es decir, el amor a mi hermano me debe llevar a mí a que él no se paralice, a que él no se quede, a empujarlo, a darle vigor, a animarlo,
A decirle, hermano, sé que tenés problemas, pero no dejes de venir. Es de bendición que estemos todos juntos. Es de bendición que leamos la palabra de Dios. No por el que está enfrente, sino por lo que es, lo que implica la palabra de Dios. Donde hay 2 o 3, está el Señor, ¿lo creemos? Entonces es bendición. El Señor está aquí, gloria a Dios, disfrutemos del Señor. Y necesitamos de eso. Necesitamos dar aliento a todos aquellos hermanos que no están animados. Y si están animados, estar más animados. Porque acá, todos, mientras más nos ejercitamos, más gloria vamos a llevar en la carrera cristiana al Señor Jesucristo, al dueño de la obra. Dice el versículo 14, seguir la paz con todos. Hay un término que no quiero dejar de compartirlo con ustedes. En el versículo 13. ¿Tenés alguna otra versión en el versículo 13? Si tenés la NTV. Bien. ¿NBI? Dale. Hay un término, no sé si está en la NBI, pero así está. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sana. Yo le contaba hace un ratito a Marcelo que hace como 1 mes y medio que ando mal de mi rodilla. Y mi rodilla yo por ahí la quiero guiar para un lado cuando estoy con el problema y se me va para otro y tengo que hacer un esfuerzo, se me va sola. Desde que los meniscos se salen del lugar, la rodilla se sale del lugar, yo la quiero guiar para un lado y se quiere ir para otra. Entonces, la enseñanza aquí es que hagamos esa senda, que allanemos el camino. ¿Qué significa allanar el camino del hermano? Yo entiendo que yo le allano el camino a mi hermano cuando no le pongo obstáculos. Por amor no le pongo ningún obstáculo. El apóstol dice, es mejor sufrir el agravio. ¿Qué quiere decir? Es mejor, mirá, que vos te amargues un poquito, por amor, hermano, si es necesario, pero sin dejar ni la santidad ni la obediencia al Señor, que perdonemos esas pequeñas cosas. Que podamos dejar de lado lo que nosotros queremos y poner en primer lugar lo que Dios quiere para el hermano. Hay un pasaje que nos habla de que lo cojo no se salga del camino, Isaías 35, 8. Lo vamos a leer en este contexto. Dice, habrá allí calzada y camino y será allanado. Camino, ¿cómo es el camino? ¿Cómo es el camino? De santidad. Es decir, yo no le tengo que poner obstáculos al camino, pero nunca tengo que dejar de lado que es un camino de santidad. Es decir, a lo que voy es el no poner tropiezo u obstáculo no implica no decirle lo que está haciendo mal. ¿Se entiende? Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, en el camino de santidad, y guiado por los hermanos, guiados por toda la congregación, por torpe que sea, no se va a extraviar. Este pasaje que estamos estudiando, del versículo 12 al versículo 17, nos está hablando de la vida congregacional. La vida congregacional. Cómo Dios quiere que vivamos como iglesia local. Cuando dice que el cojo no se salga del camino, dice algo muy importante. Si en una carrera uno se tropieza y queda con la rodilla,
Podríamos ir. Hay ejemplos. En tele, no sé si lo han visto, donde algunos ayudan al que se cae. Lo ayudan. Lo ayudan. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Ahora, una cosa es aquel que tropieza y que queda cojo, porque hay una diferencia. Esa palabra, dislocar, es que lo puede dejar fuera de carrera. Apartarse tanto que lo deja fuera de carrera. Y hay pasajes que luego vamos a ver si nos da el tiempo, lo leemos, que nos habla de los que se apartaron, dice, a vanapalabrería y demás. Algunos se apartaron en pos de Satanás. Podríamos decir, bueno, pero esos no eran cristianos. ¿Sí? El Señor es el que tiene que decidir si son o no son, ¿verdad? ¿Estamos llamados nosotros para decir, bueno, fulano de tal no es del Señor? ¿No? Si no es del Señor, más lo tenemos que atraer a nosotros para que se convierta. Pero de ninguna manera sacarlo. El pasaje de se disloque es quedar directamente que le impida seguir la carrera. El verbo, lo vamos a leer, el verbo significa desviarse y apartarse. Y busca por favor 2 Timoteo 4:4, y si algún hermano puede buscar 1 Timoteo 1:6 y otro 1 Timoteo 5:15. Así lo hacemos rapidito, lo leemos y continuamos. 2 Timoteo 4:4, ¿lo tenés ahí? Sí. Dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto significa, nosotros tenemos nuestra doctrina, tenemos nuestra enseñanza que se explica los días sábados, los días miércoles en la oración, los días domingos. Llevamos una doctrina, llevamos un camino. Y ese camino es claro, no confunde. Ahora, puede haber muchas otras. Hoy hay mucho por internet y por televisión, y uno escucha, hay gente que tiene mucha dialéctica y tienen, la verdad, una oratoria muy impresionante que medio que te convencen, ¿viste? Mirá, y escuchaste el apóstol, a mí no me lo han dicho en la iglesia, ¿eh? ¿Qué pasa con los apóstoles aquel, el apóstol acá? Pero habla muy bien, lindo. Mirá, algunos le llaman la enfermedad de apostolitis, ¿cierto? Gracias a Dios acá no sufrimos eso, no tenemos esa falencia de apostolitis. Pero a veces se pueden desviar, como dice acá, y poner el oído y volverse a fábulas, a cosas que no son la carrera cristiana que el Señor quiere que corramos. Estoy totalmente de acuerdo que nos tenemos que unir como en la luz corre. El Señor Jesucristo no está acá, pero tenemos una base bíblica fundamental. Salvación solamente por la fe en Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Somos salvos por pura gracia, como leíamos hoy. Esas son cosas básicas. Entonces, mientras corramos ahí, sí, pero no corremos junto con aquellos que dicen somos todos iguales porque todos tenemos un mismo Dios. Suena muy lindo, podríamos decir una fábula hermosa, ¿no? De hecho, el Señor dijo que sean uno para que el mundo crea. Sí, pero que sean uno los que realmente han creído, han sido purificados por la sangre de Jesucristo. Los que creen que Jesucristo es Dios, no los que creen que Jesucristo es un ser creado. ¿Me explico? Entonces, tenemos que guiar en ese camino, allanar el camino implica también que sea un camino claro para andar, para el que escucha.
Y para tener estos conceptos claros tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. Porque si no, el oído se presta mucho a las fábulas, porque tenemos una tendencia a escuchar las cosas que nos caen bien al oído. Y eso no es lo que el Señor... El otro pasaje, ¿alguien lo tiene? Era 1 Timoteo 1:6. Bien. Bien, gracias Marcelo. Acá lo tenemos también. Es parecido al otro, pero en vez de fábula es vana palabrería. Es decir, una vez, yo me acuerdo, no digo el lugar, pero una vez andaba en una de las giras, un viaje, y me dijeron, vos sabés que la mayoría de los jóvenes se fueron porque hay una campaña y se fueron para allá porque viene no sé qué grupo. Bien, y me dice, ¿vos qué opinás de eso? Lo puedo decir porque no voy a decirle si en el lugar, no. Es de la Patagonia, pero van a tener. Y digo, mirá, si van a escuchar algo que es de bendición para ellos y ellos tienen los conceptos claros, está bien. Ahora, ¿por qué? Porque no somos exclusivistas, no podemos caer en eso que los discípulos decían, no, como no vienen con nosotros, entonces le dijimos que se callen. Le dijo, ¿se acuerdan del pasaje ese? Y el Señor Jesús le dijo, no se lo impidan. No caer en eso, pero tampoco caer en recibir todo sin analizar y sin escudriñar. No podemos ir a cualquier lugar porque la música es buena. A mí me encanta la música. Pero tenemos que aprender a discernir lo que es vana palabrería de lo que es la palabra de Dios. Y esto, todos tenemos que guiarnos los unos a los otros en esto. Porque en el camino estamos todos juntos. El otro pasaje es 1 Timoteo 5:15. Esto es más grave, porque directamente lo dice, porque ya algunos se han apartado. Siempre que escuchamos esa palabra apartado, es la misma palabra que tenemos acá. Es la misma palabra, ese que estamos, cuando dice que lo cojo no se salga del camino, que no se disloque, que no se aparte, que no se desvíe. Esa palabra es. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Esto es más grave, es decir, todos los conceptos. Entonces podés decir, bueno, se apartó en pos de Satanás, afuera con él. Y el Señor le dijo a los discípulos cuando le hicieron, miren, yo sembré un trigo precioso, mandé a buscar una semilla, pero especial, porque quiero tener un trigo espectacular, porque quiero hacer una cosecha preciosa. Pero alguien vino y sembró cizaña. Entonces los discípulos dicen, bueno, vamos y arranquemos la cizaña y vamos a tener, ¿cierto?, el trigo solo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No. Esperad hasta el tiempo de la cosecha. Yo no soy quien para decir a este hermano, por lo que hizo, afuera. Dios no me ha dado esa autoridad. No. Él es el encargado a su tiempo de separar el trigo y la cizaña. ¿Se entiende? Suena un poco duro, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Es más, yo con los años he ido cambiando un poco, porque el Señor me ha ido moldeando, y antes yo decía, no, pero aquel no es del Señor. Como dice un hermano de Centenario, no, a ese no le amaneció. Entonces, fuera. Pero no, yo entiendo hoy que el Señor nos llama a todos, sí a cuidarnos de todas las cosas, pero no a desechar a nadie. A su tiempo el Señor
va a ser la cosecha. Va a recoger el trigo en su granero y la cizaña va a ser quemada. Pero a su tiempo. Y Él es encargado de eso. Mirad bien, seguimos con el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra seguir implica un esfuerzo, es decir, esforzarse por que todos podamos contribuir a la paz de la congregación y a la mutua edificación, como le escribe el apóstol Pablo a los romanos. Procurad seguir la paz y la mutua edificación. Todos encargados de eso. Versículo 15. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá hay una advertencia seria. Esta palabra, mirad bien, lo que quiere decir es, tengan cuidado. Cuidado de que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Todos tenemos que tener cuidado que ninguno de los miembros de la congregación se vea privado de la gracia de Dios. Y dice algo, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo he tenido la experiencia de ver cómo crece la maleza. Y lo fácil que es sacar la maleza cuando apenas brota. Pero es muy fácil. Es impresionante, es tan débil, vos la sacás. Ahora, la maleza, cuando ya brotó es porque aflora un poquitito. Pero la semilla ya está antes que se vea, antes que se aflore, ¿verdad? ¿Me siguen ahí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vemos el brote, pero debajo de la tierra está todo ya se ha gestado. Hay una aplicación muy linda aquí, que es, mi hermano hizo algo que a mí no me pareció bien, él ni se dio cuenta, pero hay algo acá. Ha germinado algo y es una especie de rencor y este que se cree que... Hay algo que está germinando. Todavía no se ve, porque todavía no lo expreso. Entonces, todo bien con mi hermano, todo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, sí, bien, Dios te bendiga. Pero cuando hay algo que potencia eso, una actitud o algo del hermano, ahí ya empieza a aflorar. Es el brotecito. Aún en el brote es muy fácil sacarlo. Es decir, ese rencor, esa cosa no aclarada que tengo con mi hermano, cuando recién está empezando a gestarse, es fácil sacarla. Voy a mi hermano, en el amor del Señor, y aclaro la situación. Pero si no la aclaro, se hace un árbol fuerte y ya ahí sí que cuesta más sacarlo. Yo te digo en esta mañana, y me digo, ¿tenés algo contra algún hermano de la congregación? Y extiendo un poco la pregunta, ¿tenés algo en tu corazón contra alguien?
¿tenés una raíz de amargura? Mirá que esa raíz de amargura, dice el texto, va a crecer y puede contaminar. La palabra contaminar en otra versión dice envenenar. Y la palabra envenenar quiere decir algo punzante. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de aquel que guarda rencor? Es algo que te punza el corazón y que el Señor te manda a sacarlo. A sacar. ¿Por qué? Porque muchos pueden ser contaminados. ¿Quién soy yo para contaminar la congregación del Señor, la que Él ganó por su sangre y la que Él ama? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo que soy? ¿Por qué no hacer mejor, dar un buen testimonio? Si es de la congregación, aclararlo. Si es de afuera, por amor al Señor, porque el Señor no hace diferencia. El testimonio es para con los de adentro y para con los de afuera, ¿verdad? Entonces igual. Así que la invitación en esta mañana, si tenés algo que aclarar con alguien, por amor al Señor, hacelo. Y la palabra que utiliza es mirad bien, cuidado, cuidado, mucho cuidado. No sea que alguno, por esto, deje de alcanzar la gracia de Dios. Esta palabra, mirad bien, es un verbo, una sola palabra. Y la raíz de ese verbo es la misma raíz del verbo supervisor, obispo. El apóstol Pablo escribió: el que anhela obispado, buena obra desea. Lo que quiere decir la palabra, que es mirar más allá, o mirar desde arriba. Mirar bien. Pero lo dice a toda la congregación, ¿no es? Por eso decía en un principio que no es algo exclusivo de los pastores. Cada uno miremos bien. Cada uno miremos bien. No sea que alguien deje de alcanzar, no sea que alguien se salga del camino. Yo recordaba cuando fuimos al campamento, allá en Lago Mascardi. Lago Mascardi. Fuimos una mañana, fuimos a caminar, no sé, pero serían 2 o 3 kilómetros, ¿cierto? Bueno, y Julieta era la que iba adelante. Entonces Julieta decía, no se quedó ninguno atrás, de los que venimos, a ver, fíjate que no se quede fulano o algo, o alguno de los chicos, sobre todo de los niños, ¿no? Pero bien, chicos también. Entonces lo agarraban de la mano. Lo que quiere decir este texto, mirá bien que ninguno se salga, es eso. Es decir, que nos cuidemos unos a otros. Ahí Julieta estaba al frente. Yo en vez de quedarme atrás me iba para adelante. No dice nada la palabra de ir adelante, pero sí de ir atrás. Porque te podés quedar. Y si se queda, yo estoy llamado a darle la mano al hermano, levantarlo y seguir. Tened cuidado con estas cosas. ¿Cuántos se han quedado atrás? Muchas veces oramos y nos recordamos los miércoles en la reunión de oración, che, aquel dejó de venir y no viene más. Pasó. ¿Cuántos se han quedado? Miremos bien, cada uno, miremos bien, para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que esto nos sirve, yo sé que conocemos todos estos conceptos, pero es para reflexionar y refrescar la memoria. Por último, vamos a ver el ejemplo que pone el escritor a los Hebreos. Pone un ejemplo de extrema carnalidad a Esaú. Y comienza diciendo, no sea que haya alguno como Esaú. Y dice, fornicario y profano. ¿Profano qué quiere decir? Que no está en condiciones de estar
en el santuario, que no está en condiciones de estar en la mesa del Señor. Y la palabra fornicario viene de porno, pero esa palabra deriva de un término que significa vender. Lo relacionamos mucho con la ramera, porque la ramera vende su cuerpo. Esaú vendió su primogenitura. Después, aunque lloró, no pudo torcer la decisión de su padre Isaac. Aunque lo procuró con lágrimas, dice. Yo entiendo que si realmente conocimos la bendición del Señor, porque acá está hablando de la bendición del Padre para con el Hijo, ¿no? Bendíceme. Bendíceme. Le dice Esaú, llorando a su padre, bendecime. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta mañana le hemos dicho por primera vez al Señor, bendecime. Quiero tu bendición. Quiero ser un hijo tuyo. Reconozco lo que dice el capítulo anterior, que tengo que poner los ojos en ti, Señor Jesús, que sufriste la cruz, que menospreciaste el oprobio, quiere decir que recibió la vergüenza de la cruz por amor a ti. Si nunca le has dicho a Dios, quiero ser tu hijo, hacelo en esta mañana. El Señor te está invitando. Quiero ser un hijo, quiero ser una hija tuya. Reconozco que moriste por mí. Reconozco que tu amor es tan grande y que has hecho todo tan perfecto, que has hecho la iglesia, la congregación, para que en ella seamos contenidos, para que nos animemos los unos a los otros, para que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, para que lleguemos juntos al trono de la gracia de Dios, porque Él tiene mucho cuidado de cada uno de sus hijos. Si no sos una hija o un hijo de Dios, no te pierdas la bendición, porque esta puede ser tu oportunidad, no mañana. No somos dueños, nadie es dueño del tiempo. Esaú, en su tiempo, no quiso recibir la bendición. Después ya no hubo tiempo. Pensá en esto, por favor. Pensalo. Dios te ama y lo más importante de todo, lo más importante de esta vida en la tierra es estar en la correcta relación con nuestro amado Dios. Vamos a seguir teniendo dificultades, como las tenemos, y pruebas laborales, estudiantiles, pruebas de relaciones interpersonales, pero con Cristo y con la ayuda de los hermanos, como dice este pasaje, el que cae es levantado y seguimos gozosos a la meta, que es el Señor Jesucristo. Él viene muy pronto a buscarnos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, que realmente podamos atesorar en nuestros corazones todos estos conceptos y que si hay algo, alguna raíz de amargura, si hay algo que aclarar, Señor, lo podamos hacer de verdad, Señor. Perdónanos todas nuestras faltas. Limpia nuestro corazón para que como iglesia podamos servirte, Señor, y que nada pueda estorbar nuestro servicio. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice si hay alguien aquí que no es tu hijo, tu hija. Señor, tú conoces los corazones.
para que pueda quebrantarse delante de tu presencia y recibir la salvación que gratuitamente ofreces por medio de Jesús. En su nombre oramos. Amén.